Bueno, entonces, estamos en la última parte de la clase del 17 de noviembre y vamos a analizar juntos cómo completar el trabajo práctico de síntesis de los periodos que entran para el parcial. Acá me equivoqué, puse ejecución acá y lo estamos haciendo juntos para aclarar algunas dudas que están surgiendo de los estudiantes, ¿sí? Yo les decía entonces, vamos completando justamente dice completar con una palabra clave. Puede llegar a ser una frase, a veces es necesario, pero si no, simplemente a veces puede ser un concepto. En este caso estamos analizando periodo de 6 a 8 años y como ejemplo yo estoy planteando en qué momento del procesamiento de la información se pone el acento en la ejecución. ¿Cómo lo pongo? Fíjense que yo estoy usando una letra 8. También lo importante sería que no usen, por ejemplo, acá en espacio, que el espacio está hecho como espacio doble. La realidad tendría que ser sencillo, sin espacio anterior y sin espacio posterior, para que yo pueda ir completando si quiero algo más que un concepto. Pero la idea de palabra clave es eso. ¿Cuál es el concepto que a mí me permite saber que me permite rescatar que saber que en este periodo estamos en lo que se llama la motricidad de transición entre las habilidades motrices generales y las específicas? Por ejemplo, desarrollo intelectual. ¿A qué periodo se accede a los 6 años? El preoperatorio, ¿no era? Preoperatorio tendría que ir ¿dónde? Antes. Bien, Ya me preoperatorio olvidé. sería acá. Yo puse de transición ahí. Preoperatorio. Sí, pero en realidad hay que decir de transición entre qué y qué, porque si decís transición, acuérdense que la palabra clave, si yo quiero poner una palabra clave acá, diría que el periodo de 6 a 8 es una etapa de transición, Ah, ahí, ok. ¿sí? Una etapa de transición, no está ni de un lado, no es ni niño, ni es ni niño de la primera infancia, ni es niño de la segunda infancia, está ahí, está con un pie en cada lado. ¿Y a qué etapa del desarrollo de la inteligencia se accede? ¿A qué tipo de operaciones? Clasificación, seriación, conservación. ¿Qué tipo de operaciones son? ¿Conservación puede ser? Esa es una. ¿Concretas? Bien, concretas. Entonces, concretas. Y entonces yo acá, fíjense que ven cómo está diseñado, sáquenle todos los espacios anteriores y posteriores, pónganle espacio sencillo. Fíjense que yo lo voy haciendo, no sé si lo van viendo. Bueno, así, para que me quede todo en una línea. Operaciones concretas. Y si yo quiero poner más detalle, ya que estaban hablando de la frase, yo podría poner acceso a operaciones concretas. Si yo pongo operaciones concretas, ya está. Pero si yo pongo acceso, si yo quiero que me ayude, digo, bueno, acá está iniciando las operaciones concretas. ¿Mm? Bien, ¿qué tipo de juego juegan los niños de 6 a 8? Ah, los Mini, juegos de rol. mini deporte. Menos mal que no les tomo el parcial hoy, ¿eh? Modificados. Ah, no, ese era. Yo eh, puse reglamentados, profe. Ajá. Ajá. Mm, mm. Codificados, dije. Bien, juegos codificados, dijo acá Agustín, perdón, Matías, juegos codificados. Así, ¿Sí? reglamentados era abajo, Acuérdense, ahí estaba bien. acuérdense que son juegos por bandos, juegos codificados, juegos por bandos. Entonces, fíjense cómo vamos poniendo un concepto, juegos codificados. ¿Mm? Ponemos un concepto, operaciones concretas, a lo sumo le puedo agregar acceso. Entonces, ¿qué pasa con la afectividad del periodo de 6 a 8? ¿En qué moral está? Yo puse descentración. Bien, no, bien, está bien. En afectividad va descentración, La muy bien. afectividad, claro. Claro, en afectividad va descentración. Bien, muy bien. ¿Y qué ponemos en moral? Transición a la Yo puse autonomía. Muy, transición a la autonomía. muy bien. Qué copiona. Transición a Ya te autonomía. pilla. Muy bien, ahí está.
Transición a la autonomía. Perfecto, así se completa. ¿Se dan cuenta? El que me dijo Profe, que... Sí, yo en características generales también había puesto transición, abandono del egocentrismo. eso más que ahí en característica general tendría que ir en afectividad. Cuando vos decís descentración, es una forma de sintetizar, decir abandono del egocentrismo. Abandono del egocentrismo y descentración son sinónimos, porque yo me puedo descentrar cuando dejo de ser el centro. Y para eso tengo que abandonar mi egocentrismo. ¿Mm? Pero en Sí, sí. realidad, como concepto macro, es la transición, porque todo lo que le pasa al de 6 a 8 es que está en transición. Bien, ¿qué más diríamos del cuerpo? ¿Alguna duda del cuerpo, del espacio, del crecimiento? Porque no había Yo nadie. tengo una duda sobre cómo se completa lo de espacio-tiempo. O sea, Bien, qué pondríamos muy bien. en general, no en ese Bien, solo, ¿eh? el cuerpo. ¿A qué noción de cuerpo se accede? Los Ahí a ayudo. un Sí. cuerpo representado. Muy bien, Matías, cuerpo representado. ¿Y qué noción de espacio-tiempo se accede? Claro, eso es lo que no sé, no sabría cómo Bien, explicarlo o todavía ponerlo. ahí podés poner espacio y tiempo representados también, porque todavía estás en una transición entre el espacio topológico y el espacio proyectivo. Pero todavía, si querés, podés poner acceso al espacio proyectivo, pero está en esa transición, ¿sí? Entonces, podés poner espacio, acceso al espacio proyectivo, podés poner espacio y tiempo representado, porque en realidad el espacio proyectivo es más de 9 a 11, pero ahí está accediendo. Bien, si vamos a la otra hoja, ¿qué ponemos del crecimiento de 6 a 8? ¿Es, acelerado o es regular? Regular. Muy bien. ¿Qué ponemos de la maduración? Finaliza la SC y avanza SC. Sí, la CC. Bien, finaliza la subcorteza y avanza la corteza de la mielinización. Mielinización, finaliza subcorteza, avanza corteza cerebral. Muy bien esa síntesis. ¿Qué decimos de las capacidades condicionales? Podemos poner en desarrollo, ¿sí? Porque no es que están desarrollándose lo mismo que los periodos anteriores. ¿Qué decimos de las capacidades coordinativas? ¿Cuál es la que más mejora, que me permite lo propio de esta época? Todas las capacidades coordinativas mejoran, en particular, entre paréntesis, el acople, ¿no? Mejoran, entre paréntesis, el acople, que es la que más mejora, porque es la que me va a dar lugar al tipo de habilidades propias de este momento. ¿Cuáles son las habilidades motrices propias del periodo de 6 a 8? Yo puse combinadas en cadena. Muy bien. Habilidades motrices combinadas, podrían poner entre paréntesis cadenas motrices. ¿Sí? Combinadas, para no olvidarse lo que son las combinadas, pongan cadenas. ¿Mm? Bien, ¿qué orientaciones didácticas le darían? Ahí lo que hay que poner fundamentalmente como orientación didáctica es variabilidad en la práctica, que haya mucha ejecución de habilidades con distintas formas, ¿sí? Variabilidad en la práctica quiere decir lanzo con pelota grande, con pelota chica, lanzo un aro, lanzo un palo, lanzo a blancos fijos, ¿sí? Una botella que está quieta, blancos móviles, una pelota que rueda, paso y recibo, los dos quietos, paso y recibo, uno quieto y el otro en movimiento, paso y recibo, pelota grande, pelota chica. Bien, eso es variabilidad en la práctica. Paso de a dos, paso de a tres, es decir, ejercito todas las habilidades combinadas en distintas situaciones y en lo posible combinadas con nociones perceptivas, adelante, atrás, arriba, abajo, cerca, lejos.
Entonces, variabilidad en la práctica, combinación con nociones perceptivas. ¿Qué decimos del periodo? Ahora sí, en el grupo de 9 a 11 estaban Cristian y Perdón, profe, Julieta. Sí, una consulta. sí, Están sí. preguntando qué día hay que entregar el trabajo este. Tienen Se que entrega mirarlo. el Yo ya, viernes que viene, ¿sí? sí, acuérdense, fíjense, tienen que mirar si no tengo que salir de acá y mirarlo. Cuando entran a la entrega del trabajo práctico, dice qué día lo tienen que entregar. Creo que era hasta el 28, profe. Bien, entonces después, porque claro, lo puse en función de los chicos del turno noche, porque los chicos del turno noche rinden el parcial una semana después de ustedes, porque esta semana Claro, tienen, 28 del 11, está bien, claro, sí. porque esta semana, el lunes los chicos no pueden rendir porque tienen feriado. Ustedes rinden la semana que viene, pero ellos no. Entonces lo puse para que lo entreguen todos después del parcial. Porque seguramente cuando estén estudiando para el parcial lo van a poder corregir, ¿se entiende? Bien, vamos con el periodo de 9 a 11. ¿Qué dicen Cristian y Julieta? ¿Cómo, cómo completaron? ¿O qué dudas tienen? Un problemita. Yo no también estoy en la misma situación que otro de los compas, no lo había empezado a hacer. Lo ¡Ah, dejé ja, medio ja, para el ja, último. ja! ¿Qué tal, Bueno, qué buena oportunidad hoy para darse cuenta de que no es tan fácil completarlo, ¿no? No, claramente no. Bien. ¿Y pudiste hacer el intento, Cristian, o no lo intentaste? No lo intenté, me iba a poner como todo lo que hago a lo último. La, pro- Pero bueno. la gran llamada procrastinación, ¿no? Bien. Y, No, yo me autoproclamo como hijo del rigor, así que hijo del rigor, bueno. nada. Bueno, menos mal que existe este rigor de tener que entregarlo, porque les digo que para mí sigo apostando. Primero lo que les digo es no lo copien. Si les pasan un trabajo práctico de síntesis y lo van a copiar y van a entregar el trabajo práctico de síntesis hecho por otro, les digo, prefiero que me escriban y me digan, profesora, no tengo ganas de hacerlo. Y entonces yo veré qué hago con ese estudiante. Ahora, que para alguien, para cumplir, copie y suba el trabajo práctico de síntesis de otro y no haya no haya hecho el intento de hacerlo, valga la redundancia, o sea, no lo haya hecho él, no tiene sentido este trabajo. Porque este trabajo sirve para repasar, sirve para afianzar los conceptos, sirve para darme cuenta de lo que no entendí. Entonces, ¿qué sentido tiene que cumpla un trámite formal que es subir el trabajo de otro? Yo, la verdad que me parece que es una tontería subir el trabajo de otro. ¿Mm? Bien, alguien que no haya sido Cristian o Julieta, pudo completar el periodo de 9 a 11 o tiene alguna duda de cómo completarlo? A mí me faltó, bueno, el espacio-tiempo y el periodo, Bien, pero después la mayoría lo tengo. a ver, Matías, ¿cuál te faltó entonces? Lo que sea el periodo de desarrollo intelectual y lo del Ah, espacio-tiempo de bien, desarrollo periodo de perceptivo. desarrollo. Bueno, les voy a dar una ayudita. Como característica general, así como acá hablamos de transición, Afianzamiento. tal cual, muy bien, Matías, el concepto es el afianzamiento. Todo lo que se accedió de 6 a 8 se afianza de 9 a 11. ¿Cuál es el periodo del desarrollo intelectual? Muy buena pregunta. Operaciones concretas, Matías. ¿Sí? Operaciones. Ok. Sigue con las operaciones concretas, pero en lugar de acceso lo que hay, pero ya no lo repitas ahí, porque ya afianzamiento es para todo. ¿Mm? ¿Y qué ponemos en procesamiento de la información? Ahí sí que los agarré. A ver, ¿qué pondrían en procesamiento de la Ejecución o información? decisión. Mm, mm. Yo, profe, puse depende del deporte. Muy bien, Constanza, depende del deporte, ¿sí? Si yo, Profe, sí. ahí tengo una duda, porque yo no sabía si poner nada más depende del deporte o si pongo depende del deporte y después pongo psicomotor y sociomotor. Si pones psicomotor, ¿qué tendría? Podés poner en este caso, porque después ya te queda para todos los periodos. Depende del deporte. Si es un deporte psicomotor, 2 puntos, ¿qué pondrías? Ejecución, Muy bien. Y si pones deporte sociomotor, ¿qué pondrías? decisión. Bien, entonces, depende del deporte. Psicomotor,
ejecución, sociomotor, decisión. Con que pongas eso está maravilloso, porque después en pubertad, adolescencia, adultez y vejez ponés depende del deporte. Y ya lo aclaraste antes y ya eso te queda para repasarlo y tenerlo en cuenta. ¿Que les quedó claro a los demás? Sí, 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 profe. ahora sí. Perfecto, muy bien. ¿Qué otra duda tenías, Matías? Uy, estaba muteado. Lo del espacio-tiempo. Bien, el cuerpo, acordate que sigue con lo mismo, sigue con el cuerpo Sí, representado hasta representado, sí. la pubertad. Y el espacio-tiempo proyectivo. Ok, Muy gracias. bien. ¿Qué decimos de crecimiento? O no sé si tienen alguna otra duda ahí. No sé qué pone el profe en la afectividad ahí. ¿Qué pasaba en la afectividad ahí? Eh, Grupo de pares y pandillas. Bien, tal cual. Si ponen pandillas, es grupo de pares. Si no, pueden poner grupos de pares y entre paréntesis pandillas. Acuérdense que empiezan las relaciones con los pares y el distanciamiento de la familia. Muy bien. ¿Y qué ponemos en táctica juego? Reglamentados, iniciación Muy bien. deportiva. Juegos reglamentados, juegos de iniciación deportiva. En crecimiento, Regular y madurez sexual en niñas. bien. Entonces, pero en madurez sexual pongámoslo en maduración, no en crecimiento. ¿Sí? Ah, ok. Bien, entonces en crecimiento regular, porque todavía no hay pico para ninguno de los dos, pero en maduración inicia madurez sexual niñas. ¿Qué ponemos en capacidades condicionales? Yo puse elevado grado de desarrollo. Sí, mejoran las capacidades condicionales. ¿Qué ponemos de las capacidades coordinativas? Lo mismo. Sí, y acuérdense de un concepto muy importante de las capacidades coordinativas, que era cuál. Uy, Uy, ¿quién podrá ayudarlo a Matías? Uy, Usted. ¿yo? ¿Se acuerdan del concepto de aprender de entrada? ¿Se acuerdan que esta es la edad de oro del aprendizaje motor? Bien, entonces, ¿por qué es la edad de oro del aprendizaje motor? Porque gracias a la experiencia motriz previa, que mejora el procesamiento de la información, a que se afianza la mielinización y a todo eso, lo que tenemos es un proceso de mejora de las capacidades coordinativas y un aprender de entrada. Y ese aprender de entrada también es el que facilita el aprendizaje de qué tipo de habilidades, que son las propias de este momento. ¿Qué habilidades se aprenden? Cerradas y abiertas. Muy bien, ¿sí? ¿Y Muy bien. cómo se la llama genéricamente? Habilidades específicas. Muy bien, habilidades específicas, cerradas y abiertas. Y en orientaciones didácticas, ¿qué ponemos? Ahí tenemos que poner, depende del tipo de deporte y de habilidad, porque si no tenemos que escribir un choclazo. Entonces lo que tenemos que saber es que si vamos a hacer una iniciación deportiva a las habilidades cerradas, a los deportes psicomotores, tenemos que empezar por las cadenas, tener en claro que las cadenas están bien, ver de qué manera vamos introduciendo progresivamente la técnica y ver cómo hacemos para que los chicos no se aburran tratando de promover situaciones lúdicas. Y que en cambio, si vamos a empezar con los deportes sociomotores, lo que necesitamos es tener en claro que los chicos captaron la lógica interna de los deportes, que es atacar y defender, y a partir de eso trabajar primero con cadenas complejas y luego ir introduciendo progresivamente la técnica, entendiendo que toda iniciación deportiva, sea deporte psico o socio, durante la niñez y la pubertad tiene que tener carácter, empieza con poli y termina con valente. Carácter polivalente. ¿Qué quiere decir que es polivalente?
Sería algo como que cumple muchas funciones. Que no puede ser a un único deporte. Una iniciación deportiva, por ejemplo, como se hace en la Argentina, la escuelita de fútbol o la escuelita de gimnasia deportiva, no es lo indicado a nivel internacional para estas edades. Los chicos tendrían que hacer como mínimo un deporte psico y uno socio. Natación y fútbol, gimnasia y básquetbol, patín y voleibol, ¿sí? Como mínimo, si estamos pensando en la polivalencia, por el tipo de acento que pone. Uno pone el acento en la técnica y otro pone el acento en la resolución de problemas, en lo vincular, en las reglas. Entonces, lo que necesitamos es formar niños de manera integral, no acelerar especializaciones tempranas, ni a los 6 ni a los 9. Bien, ¿alguna duda de 9 a 11? Avanzamos con pubertad. En pubertad estaban Horacio, Iván y Tomás. Sí, profe. Yo había Bien, arrancado en características generales con reestructuración. No sé si... sí, en realidad ahí lo más importante, sí, aunque no corresponda, es que se entre la pubertad con la madurez sexual. No, Ese yo es, puse el comienzo de madurez sexual. sí, ese es el aspecto más importante. Reestructuración no está mal, ¿eh? Reestructuración Claro, de yo lo capacidad, tomé sí, porque hablaba debido a la madurez sexual, al pico de crecimiento sí. y al fin de la mielinización. Sí, entonces, no está bien, o sea que vos podés poner eso, pero uno puede poner reestructuración de las capacidades coordinativas o puede poner, porque en realidad la reestructuración de las capacidades coordinativas es una consecuencia de la madurez sexual. Lo más importante es la madurez sexual. Ahora, si vos pones reestructuración, no está mal. ¿Se entiende lo que planteo? Sí, 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 sí. Bien, a ver, esperen que quiero acá hacer algo. Espérenme un segundito. Bien, ¿qué más? Y yo ahí quedé, profe. Y En ahí sé que procesamiento de la información, no sé si está bien, pero yo puse habilidades motrices específicas. en procesamiento de la información, acuérdense lo que habíamos dicho antes. En realidad lo que tenemos que poner a partir del periodo de 9 a 11 depende del deporte, ¿sí? Entonces el procesamiento de la información va a depender del deporte, como dijo antes Constanza. Si estoy dedicándome en la pubertad a un deporte psicomotor, voy a poner el acento en un momento. Si me estoy dedicando a un deporte sociomotor, voy a poner el acento en el psicomotor, voy a poner el acento en la ejecución, en el sociomotor voy a poner el acento en la decisión. Bien. Bien, entonces, en el procesamiento ya dijimos, ¿qué pasa con el desarrollo intelectual? Yo tengo, profesora, como apuntado como el pensamiento lógico. Bien, el pensamiento lógico y esas, ¿qué operaciones son las del pensamiento lógico, Horacio? Profe, perdón, ¿eh? Sí, Eso del pensamiento lógico tiene que ver con o sea, es lo mismo que el pensamiento formal. tal Sí. cual, tal cual. Por eso Ah, decimos ok. Claro. operaciones formales, ¿sí? En realidad, formales se puede llamar operaciones formales y pueden poner también pensamiento abstracto o hipotético deductivo. Para mí me parece que lo que sintetiza más es poner, así como pusimos de 9 a 11 operaciones concretas en pubertad, acceso a operaciones, en el 6 a 8, acceso a operaciones concretas, acá poner en pubertad acceso a operaciones formales. Ah, bueno, yo lo había puesto como acceso a pensamiento formal, como decía, pero Está claro, lo bien, mismo. Ah, acceso a pensamiento formal o acceso a operaciones formales es lo mismo, ¿sí? está bien, está bien. Lo que pasa que el pensamiento es el tipo y las operaciones es la herramienta de ese pensamiento.
Podemos hablar del pensamiento, podemos hablar de sus herramientas. Sus herramientas son las operaciones formales. Acuérdense que también el pensamiento operatorio formal es un pensamiento abstracto, que piensa, usa ideas y conceptos para pensar la realidad. ¿Qué tipo de juego se hace en la pubertad? Ahí ¿Cómo no supimos qué poner. tienen que poner? Acuérdense que estamos hablando de iniciación deportiva, juegos reducidos o mini deporte. Pueden poner directamente juego reducido o mini deporte. ¿Eso en pubertad? Sí, señor, porque antes pusimos iniciación deportiva y en la pubertad todavía no podemos hacer deporte. Cuando hablamos de deporte reducido o mini deporte, estamos diciendo el puber no debería jugar en cancha de 11. Ah, ok, ok, ok. ¿Se Ah, entiende? está bien, sí, profesor, ¿Sí? sí, sí, O Igual ahora hay cuando entiendo. decimos, o algunos cuando, deportes como que le permiten igual, por y ejemplo, no sé, bueno, el vóley, el pero handball, están, eso que son más no, chicos en las voleibol, canchas. en voleibol juegan 4 versus 4, no juegan 6 versus 6 los púberes. Ah, puber, claro, perdón. Púberes, estamos hablando de púberes, o no deberían, ¿sí? Como los basquetbolistas no deberían jugar el tier, deberían jugar 4 cuartos, y pudiendo jugar un cuarto sí y un cuarto no. Ok, ok. A eso nos referimos con mini deporte o deporte reducido, es decir, en las adaptaciones que se le hace a un sujeto que está en plena pico de crecimiento y madurez sexual. Después, a ver, nosotros decimos lo que hay que hacer. Ustedes saben que después la mitad de las cosas que decimos no se cumplen. Pero bueno, la idea de esta materia es decir, aunque esto no se cumpla, este es el deber ser, para que por lo menos seamos conscientes de lo que estamos haciendo mal. Entonces, en pubertad, por ejemplo, en lo que sería cuerpo, entraría lo que es el segundo crecimiento. No, en cuerpo tenemos que poner reestructuración o reorganización del esquema corporal, porque Ok, el segundo pico de crecimiento lo tenemos que poner a la vuelta. Acuérdense que en cuerpo ponemos reestructuración o reorganización y que en espacio-tiempo ponemos, ahí hay acceso al espacio euclidiano. Vamos a la otra hoja. ¿Qué ponemos en crecimiento? Ahí sí, Cristian, ¿qué pones en crecimiento? para que me ubico en espacio-tiempo. Segundo estirón puede ser ahí, profesora. Sí, muy bien, muy bien. Segundo pico de Segundo pico, crecimiento o ok. segundo estirón. En realidad, no. Vamos a poner o segundo pico de crecimiento o estirón, porque estirón se lo llama al Ah, segundo pico. ok. No es segundo estirón. El estirón es el segundo pico. Segundo pico o estirón. Ok, ok. ¿Qué decimos de la maduración? Perdón, ya que estoy, aprovecho y les pregunto. Entonces sería de 6 a 8 y de 9 a 11. Ahí es el crecimiento, sería algo continuo, digamos. Regular. Sería regular eso. Regular, ok. Crecimiento regular. Gracias. ¿Qué ponemos en... Profe, sí. yo tenía una duda que no sé, no llegué a escuchar cuando lo dijeron en la pubertad, en la moral, en pubertad. Ah, ¿por qué no lo dijimos? Ah, menos mal. Acuérdense, nos lo comimos. Acuérdense que la El moral... desarrollo Ah, y afectivo tampoco dijimos la genuino. afectividad. Eso puse yo, profe, en afectividad, hablaba de la intimidad ya. Bien, Claro, muy bien. interés por sí mismo. Eso puse yo. Muy bien, muy bien. Intimidad, redefinición de la identidad, bien. ¿Y qué ponemos en la moral? Acceso a cooperación genuina. Muy bien, porque de 9 a 11 podíamos poner, además de autonomía, cooperación incipiente. En la pubertad ponemos autonomía, cooperación genuina. Vamos entonces a madurez. ¿Qué ponemos en la madurez? Yo ya hasta ahí no llegué. Ya me quedé ahí ya. ¿Qué madurez se da en la pubertad? ¿La Acá lo, sexual? tal cual, Cuando madurez inicia madurez sexual. sexual. Tal cual, madurez sexual y además, ¿qué otra madurez hay? ¿Cognitiva?
Sí, ¿cómo no es cognitiva, la del La sistema Lo de la nervioso? percepción. mielinización, el fin de la Bien. mielinización. ¿Y Ah, ok. de qué son, de qué lugar del cerebro? De la corteza, ¿cómo Muy era? bien. Se completa mielinización de la corteza cerebral, ¿sí? Corteza. CC, como dijo antes Matías, SC o CC, de la CC, de la corteza cerebral. ¿Qué decimos de las capacidades condicionales? Hay un aumento por el aumento de la Sí, testosterona y del estrógeno. aumento de las capacidades. ¿Qué decimos de las coordinativas? ¿Podríamos poner en capacidades condicionales aumento hormonal? No, el aumento hormonal está en la maduración. En las Claro, capacidades pero coordinativas tenemos que decir que hay una no, mejora, coordinativas no, decía condicionales yo. Me quedé perdón, en el en las anterior. condicionales tenemos que poner mejora, eh, y mejora importante o mejora Aumento notoria. significativo, podemos Sí, o poner. aumento significativo, está bien. ¿Qué ponemos en las coordinativas? Profe, yo había puesto alteración estructural. Muy bien, Constanza, esa es. Alteración estructural, reestructuración, eso es. Y Y entre las paréntesis, coordinativas. sí, y entre paréntesis, ¿qué se puede poner? Esto tiene que ver con la mejora justamente como se termina la mineralización. Hay una mejor coordinación también. O sea, No, de sí, la. pero acordate que hay una mejor coordinación, pero que esa mejor coordinación, ¿quién te la altera? Ahí se da un proceso contradictorio, porque tu cerebro tiene capacidad para coordinar mejor porque se está mielinizando, pero tu cerebro no coincide, la capacidad de tu cerebro no coincide con qué. Con el tamaño del cuerpo. Tal cual, con la imagen, la imagen de tu esquema corporal. ¿Qué esquema Por eso corporal? decimos Claro. que hay una alteración estructural. ¿Y cómo lo llamamos a eso? ¿Qué le pasa a las púberes y a los púberes? Que es Se sienten transitoria. como disasociados con su cuerpo, Sí, ¿y cómo se desasociados. llama eso? ¿Cómo lo resumimos? Edad del, Diferenciación. no, edad Ah, del, pavo. bien, o torpeza motriz. Torpeza Eh, motriz momentánea o edad del pavo. O sea, podríamos poner entonces en capacidades coordinativas, reestructuración y torpeza motriz. Tal cual. Reestructuración o alteración, en realidad lo que hay es una alteración de lo coordinativo momentánea y esa alteración se refleja en esa torpeza motriz que también es momentánea o edad del pavo. ¿Qué tipo de habilidades se siguen aprendiendo? Las específicas, ¿no Las era? Tal cual, específicas eso abiertas, ¿o no? se Ah, sigue, específicas en general. las Ok. específicas en general. Bien, y orientaciones didácticas, acuérdense, no empieza la individualización. El entrenamiento ¿No tiene que empieza ser, o empieza? empieza. El Ah, entrenamiento empieza. tiene que ser personalizado, ¿sí? Toda propuesta tiene que ser personalizada. No pedirle, no exigirle aprendizajes nuevos porque se va Ok. a frustrar. Acá ya en esta etapa estamos hablando de un chico que ya está, digamos, especializado en un deporte elegido, digamos. En cualquier cosa, porque si vos tenés un chico que quiere venir a aprender voleibol, la pubertad y se va a frustrar. Claro, claro, pero, o sea, porque venimos de dos etapas previas que eran de algo más generalizado en cuanto a posiciones en la cancha, tipos de deportes, y pasamos a algo más puntual ahora. Tal Es como que cual. ya hay una selección, digamos, el chico me gusta el fútbol, listo. Llegamos a la escuela y ahí se le da puntual el entrenamiento. Sí, igual ten en cuenta que lo que venimos diciendo que para el deporte formal tenemos que esperar a la adolescencia, porque no sabemos en la pubertad todavía qué biotipo va a tener. Entonces tenemos que esperar a que termine de crecer para poder determinar el biotipo. Espérenme un segundito que me está sonando, pongo silencio la cámara y el micrófono porque me está sonando el timbre. Ahí está, esperen, ¿eh?
Perdonen, ahí está, ya lo resolvieron. Bueno, entonces seguimos. Me perdí con tu ¿Cuál era la pregunta, pregunta? me distraje. Ay, bueno, me dijiste algo, Cristian, y con el timbre que por suerte atendieron, me distraje y Horacio tiene una pregunta. No, creo que era otro chico que había hablado, no, no me Ah, fijé quién era. bueno, si alguno me quedó una pregunta sin responder, discúlpenme, me distraje por el timbre. Sí, Horacio. No, me quedé pensando, estaba pensando cuando dijo recién el tema de la frustración. No me queda muy claro por qué hay una tendencia a la frustración, ¿no? En la pubertad. No hay Porque una no hay tendencia. Mira, intensidad. Horacio, pasa lo siguiente, la pubertad. En la pubertad Sí. empieza una tendencia de desinterés. Esperen, esperen un segundo. Bueno, seguimos, perdonen, ¿eh? Entonces, me distraje de nuevo, Horacio, No, estaba perdono. diciendo que pasaba por Ah, una etapa de bien, desinterés. perdonen, me están No, pidiendo por favor. algo un vecino y bueno. Lo que tenemos que tener en claro es que a partir de la pubertad disminuye el interés espontáneo hacia la práctica de actividad física. Y que eso que nos empieza, o sea, los chicos se mueven espontáneamente porque disfrutan de moverse. Los Claro. púberes dejan de tener ese interés espontáneo hacia la actividad física. Los ¿Eso que dónde se, entraría en el cuadro? no, O no, sea, a esa parte. eso Ok. lo explico para que tengan en cuenta por qué nuestras orientaciones didácticas. Te hago una consulta. ¿Esto que Sí. estás explicando podría entrar dentro de habilidades motrices? O sea, sé que no es No, una habilidad no, motriz per se, no, pero hay como un... eso no o tiene en que ver con maduración. orientación, eso tiene que Claro, ver no, con no. características afectivas y tiene Claro. que ver con saberes que vos tenés que tener en cuenta para las orientaciones didácticas. Vos tenés Ok. que saber que tenías hasta los 10, 11 años un chico que venía al club y que lo tenías que parar y que de pronto te llega un puber que no se quiere mover porque está apático, porque está creciendo, porque crecer cansa, está con toda su energía puesta, no es algo consciente, toda su energía vital está puesta en dar ese estirón, ¿sí? Entonces, se siente raro, eso sí le pasa, se siente raro, no se reconoce a sí mismo, está duelando su identidad, su cuerpo, su vínculo con sus padres, todos procesos psicológicos que le van pasando. Y que además inclusive debe haber cambiado de escuela, está con nuevos compañeros, o sea, hay todo un proceso psicológico, biológico y social. Y además hay una tendencia natural del ser humano y sobre todo cultural a ir abandonando progresivamente la tendencia a la actividad física espontánea. Entonces, en ese contexto, esas te tiene que servir a vos como orientaciones didácticas. Saber que te vas a encontrar con sujetos inestables emocionalmente. Eso lo puedes poner en características afectivas. Es un sujeto inestable, ¿sí? Y esa inestabilidad afectiva hace que, sumado a la reestructuración de su esquema corporal, haga que, si no tiene experiencia deportiva, te va a costar un montón que se enganche. Y si además, si tiene experiencia deportiva o si no la tiene y vos le querés enseñar cosas nuevas, le va a costar coordinarlas. Esa dificultad para coordinar y esa apatía momentánea o esa inestabilidad te llevan a que esté en un momento muy sensible para abandonar la práctica deportiva. Entonces, vos lo que tenés que hacer es tratar de retenerlo con aquello que le da seguridad. ¿Qué le da seguridad? Lo que ya conoce, lo que le sale. Entonces, trabaja a partir de lo que le sale. No le empieces. Lo que pasa es que los entrenadores se empiezan a entusiasmar porque de pronto ese puber creció y tiene un potencial condicional que hace que Claro, mejore. eso, Sí, esto es lo que yo veía, profesora. Justamente por eso usted cuando mencionó el tema de recién de frustración, sí. ¿no? Me chocaba con el tema de lo que estaba diciendo recién, que muchos entrenadores se entusiasmaban porque se nota, ¿no es cierto?, una inseguridad, pero también un rendimiento muy fuerte,
y me chocaba con el tema de la frustración, porque el rendimiento fuerte también impacta en la autoestima, aunque haya inseguridad y procesos psicológicos, ¿no? Dando vuelta y confusión y bueno, yo lo tomo como que hay un punto de inflexión, no sé si estoy en lo correcto, un punto de inflexión en la continuidad deportiva o no, algo, un punto crítico, ¿no? Como un punto de Sí, corte, sí, ¿no? sí. Y entonces te pueden Al pasar margen del cuadro, digo, ¿no? sí, te pueden Al margen pasar del dos, cuadro, claro. sí, Yo creo que es justamente eso que vos estás planteando, Horacio. Y entonces, si supera esta contradicción afectiva y coordinativa, vas a tener un excelente deportista durante la claro, adolescencia. claro, Si no claro. empezó y vos lo querés iniciar porque tú dices, mirá, está creciendo, tiene que ir a hacer actividad física y resulta que no tiene experiencia motriz previa, y es muy probable que a menos que sea un dotado y que entonces todo le salga facilísimo, si no, se va a frustrar porque le va a costar aprender. Entonces lo que hay que tener en la pubertad es mucha paciencia, entender que es una etapa transitoria, que esta torpeza la va a superar, que el pico de crecimiento ya se va a pasar, que va a reestructurar su esquema corporal y que vas a tener, si lo adherís y entonces se siente bien, porque además también hay otro aspecto importante, que es que en ese momento les empieza a interesar estar con otros, si bien se reduce el grupo de amigos, les empieza nuevamente a estar interesados por lo sexual, por el otro, a veces por el otro género, o a veces hay un despertar sexual que puede ser hasta el mismo género, o sea, la necesidad de estar con otros. Y entonces también puede ser que lo enganches por el lado de los vínculos con los pares del mismo género o de otros géneros. Entonces lo que hay que tener es mucha paciencia para trabajar con los púberes y no apurarse. Porque también un sobreentrenamiento en una etapa de crecimiento puede provocar lesiones porque ese organismo está muy vulnerable, está muy lábil, ¿sí? Tenés huesos que están creciendo de golpe, tenés músculos que están acortados, entonces, tiempo, tiempo. De pronto te das cuenta que tiene mucha capacidad de resistencia y lo empezás a exigir y resulta que no tiene madura una enzima que se llama fosfofrutoquinasa y entonces lo sometes a ejercicios de resistencia ahí, de resistencia anaeróbica y se desmaya o se descompone y vos decís, ¿qué le Claro, pasa? ¿Sí? O claro. hace una lipotimia y entonces vos decís, ¿qué le pasa? Y claro, ¿cómo no le va a pasar todo eso si tenés un organismo absolutamente vulnerable e inestable que vos, como lo ves que tiene, que creció, que se está hipertrofiando muscularmente, que rinde mucho mejor, querés acelerar los procesos de rendimiento motor? Error, espera. Pero bueno, a veces Ok, profe, gracias. en los clubes y los entrenadores no saben de pubertad. ¿Qué pasa con la adolescencia? Vamos rápido a la adolescencia que se nos va a acabar y no vamos a terminar. ¿Qué pasa con la adolescencia? Nosotros, profe, tipo, teníamos casi todo igual, nada más que a mí, por ejemplo, me faltaban algunas cosas y ahí una abuela las fue completando y después te íbamos a preguntar que teníamos una sola cosa diferente y no sabía A cuál de ver, las dos poner. a ver. Em, en adolescencia, en características generales, pusimos afianzamiento de cambios. Muy bien, muy buena síntesis. Después, en procesamiento de la información, depende del deporte. Muy bien, En periodo operatorio formal, sí. en táctica juego competitivo, Yo ahí haría mira, Constanza, yo ahí haría esta diferencia. Pondría deporte formal y deporte recreativo. Y en táctica actividades. juego, Claro, porque hay chicos que ya empiezan a competir formalmente. Cuando hablamos de deporte formal, hablamos del deporte con las medidas de un adulto. Cancha de 11 tiempos, el adolescente ya compite como un adulto. ¿M? Por eso decimos deporte formal.
Recuerden también que lo que tenemos es a otros que no, que hacen deporte recreativo. Y si no, lo que tenemos que lograr es que siga haciendo actividad física de manera sistemática, la que sea, parkour, skate, murga, circo, lo que quiera, pero que se mueva. O sea, profe, en táctica juego pongo deporte formal y deporte recreativo o solamente formal. No, deporte formal, porque no todos compiten. Hay deporte formal, hay deporte recreativo y hay actividad física sistemática. Ah, ok. Después en afectividad pusimos inestabilidad emocional. Yo inestabilidad emocional lo pondría para pubertad, porque en adolescencia hay una palabra que sintetiza lo que le pasa al adolescente. Me escucho con eco porque Constanza tiene el micrófono abierto, pero está bien, Constanza, tenés que tenerlo abierto, que se mánquense el eco. ¿Cuál es la palabra que sintetiza la afectividad del adolescente? ¿Qué le pasaba al adolescente con las normas, con las reglas, con los valores de referencia, Se con la pone autoridad? rebeldón. ¿Cómo? Se pone rebeldón. Tal cual, se pone rebeldón, no, es un rebelde, ¿sí? Es el rebelde por autonomacia. Entonces, si hay una característica afectiva del adolescente es la rebeldía. Ah, ok. Después en moral pusimos cuestionamiento de valores. Bien, y acuérdense que igual sigue la autonomía, ¿no? Claro. En cuerpo estructurados. Sí, se vuelve a estructurar. Y en espacio-tiempo pusimos lo mismo, estructurado. Sí, y acuérdense que sigue el espacio euclidiano, ¿no? Una preguntita, profe. Ah, Sí, En lo que sería la parte moral puede ser autonomía, pero también existe la separación de los padres, sí, donde empiezan a sí, si cuestionar, quieren digamos. poner, ahí saben que pueden empezar a poner, pero en realidad no es ahí, eso habría que ponerlo, en realidad sí, habría que ponerlo ahí como proceso, que es el de la exogamia. Cómo el adolescente tiene que ir, acuérdense que la idea es que se separe de la familia de origen. Entonces podría ir cuestionamiento de valores, autonomía, camino a la exogamia, ¿no? O sea, camino, porque en realidad la adolescencia se termina con la exogamia. Y eso tendría que estar ahí, camino a la exogamia, y también tendría que estar como característica de la moral en el adulto inicial. El adulto inicial es autónomo y logró la exogamia. Se fue de la familia de origen. Bien, nos estamos quedando sin tiempo. ¿Qué decimos de el crecimiento y qué decimos de del resto de las características del adolescente? Crecimiento normal pusimos. Bien, Maduración, continuidad, madurez sexual. sí, En condicionales pusimos mejoría general. Ahí no me sí, acuerdo si eran las condicionales o las coordinativas que pusimos algo distinto. Bueno, y pero pusimos mejoría general. En sí. coordinativas, mejora por madurez sexual. Sí, acuérdense que en coordinativas mejoran y tienen que poner segunda etapa de buen aprendizaje motor o pongan directamente buen Una, aprendizaje motor. una consulta, profe. En la parte de capacidades condicionales existe, o sea, sigue habiendo un aumento hasta la inicial de adultez, me imagino. Sí, sí, y continúa. Es más, durante la adultez inicial pueden continuar mejorando las capacidades Por eso condicionales. decía, hasta la que es adultez inicial habría un aumento y después empieza Sí, el pico y declive. sí, sí. Ok. Ojo, hay un aumento siempre que se entrene. Claro, sí, estamos hablando de Sí, porque la en capacidad, condición de lo mismo, entrenamiento. a ver, capacidad condicional y coordinativa está como potencia. No es que tenés buena capacidad condicional porque tenés 25 años. Tenés fuerza a los 25 años y la entrenás. Si no, no sabés si tenés fuerza. Tenés resistencia a los 25 años y salís a correr sistemáticamente como mínimo 3 o 4 veces por semana, 30 minutos. Si no, toda capacidad, decimos cuál es la posibilidad que vos tenés. Pero esa posibilidad se concreta a partir de la ejercitación sistemática y del entrenamiento.
Entonces, vos como posibilidad podés seguir aumentando tus capacidades condicionales, si las seguís entrenando, lograr tu máximo rendimiento hasta los 30 años. Y después, declive por lo que ya dijimos cuando empezamos la clase de hoy. Perdón, profe, en maduración en la adolescencia, ¿qué pasaba? ¿Cómo lo pusiste, Constanza? Continúa la madurez, bien, continúan todos los procesos de maduración, ¿no? No solamente la sexual. Sigue madurando el sistema endocrino, el sistema digestivo, el sistema respiratorio. Hay una continuidad en la madurez en general y de la madurez sexual en particular. Bien, hubo algo que no dijimos que es importante que lo pongan en algún lado. ¿Sí? Podría estar en características generales o podría estar en orientaciones didácticas. Acuérdense las 3 tendencias del adolescente. Diferenciación específica sexual, manifiesta diferenciación específica sexual. Cada vez el ¿Eso dónde iría? rendimiento... ¿En maduración o en lo que estabas No, diciendo de yo diría orientaciones que lo didácticas? ponen o en características generales o lo ponen en orientaciones didácticas, donde ustedes quieran. Pero tengan en cuenta que hay una manifiesta diferenciación específica sexual. Mujeres y varones rendimos distintos. Una individualización progresiva. Cada vez nos damos cuenta cuáles son nuestros puntos fuertes y nuestros puntos débiles. Y entonces en función de eso podemos definir los lugares, los puestos, el tipo de disciplina que vamos a hacer en cada deporte. Y la última es estabilización progresiva o estabilidad creciente. No, perdón, estabilización o estabilidad creciente. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que ya no crecemos, ya no estamos alterados, ya reestructuramos nuestro esquema corporal y entonces esa estabilidad creciente me da esta posibilidad de segunda buena etapa de aprendizaje motor. Eso póngalo en Profe, algún... ¿podría repetir la primera? Sí, manifiesta diferenciación específica sexual. Si no pongan diferenciación sexual, punto, ya está. La segunda, individualización, diferenciación sexual, individualización progresiva, estabilidad creciente. Pregunta de parcial y siempre la contestan mal. Eso es lo que marca la diferencia entre la pubertad y la adolescente es el puber está en plena madurez sexual, iniciándola. El adolescente la continúa. El puber tiene pico de crecimiento y está alterado coordinativamente. El adolescente ya está estabilizado, diferenciado sexualmente, individualizado y estabilizado. Por eso decimos que es una buena etapa segunda buena etapa de aprendizaje. Bien, dudas de la adultez, que ya estamos para terminar. ¿Alguna duda de la adultez? Ahí directamente tengo que volver a leer y completarlo porque es lo Bien. único que me falta. Bien, acuérdense que es muy importante cuando completen adultez y vejez, decir que la adultez inicial es una etapa de mantenimiento relativo, que la media es de reducción progresiva y que la avanzada es de reducción acentuada. Tengan en cuenta esas características y que cuando hablamos de la vejez, hablamos que esto no lo mencionamos, me doy cuenta ahora, que no lo dijimos, lo digo ahora para ir cerrando la clase, que hay un comentario que les quiero hacer antes de que terminemos, nos quedan 5 minutos. Acuérdense que la vejez, desde lo motor, una característica típica, aunque pueda sonar viejista, es que se nota el declive motor, el declive de rendimiento, y hay una involución, dice Meinel, palabra que a mí no me gusta, una involución motriz manifiesta, es decir, que se ve que se altera nuestra forma de movernos, que hay una limitación ya, empieza a haber un declive en todos los tipos de motricidad, la cotidiana, la laboral y la recreativa y la deportiva, y que la mejor forma de evitar todo eso, que es para preservar la capacidad funcional, es seguir haciendo actividad física de manera sistemática. Entonces,
Fíjense cómo van completando la adultez, fíjense cómo van completando la vejez. Cualquier duda, escriben. Voy a dejar de grabar. Dejo de grabar acá donde estoy. A ver, primero dejo de compartir. Dejo